para conversar sobre lo que está sucediendo. Es que estamos con la diputada Vanessa Siley, que es secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales y además, como diputada, consejera de la Magistratura de la Nación. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Vanessa? Buen día. Mario Sadras te saluda. Hola, buenos días, Mario. Buenos días a toda la audiencia y a todo el equipo de Radiográfica, a los compañeros y compañeras de la radio. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, continúa el juicio político y con novedades en esta última sesión. Sí, el juicio político continúa a paso firme. La verdad es que venimos llevando un proceso de investigación muy profundo. Estamos analizando el fallo del 2x1, estamos analizando la malversación de fondos en la obra social del Poder Judicial de la Nación, que afecta a 100.000 trabajadores y trabajadoras, sobre todo la afectación del derecho a la salud y cómo esta obra social, a cargo del juez Maqueda durante un periodo muy grande y de toda la Corte Suprema también, ha retaseado coberturas en medicamentos, prótesis, cuestiones oncológicas, temas de discapacidad. La verdad que yo siempre digo, si hubiera una obra social sindical que estuviera en las condiciones y que se hubiera descubierto ya todo lo que se descubrió en la obra social del Poder Judicial de la Nación, esos sindicalistas estarían o presos o enjuiciados, conocidos y paseados por todos los medios de comunicación y hubieran tenido tapas de diario, etcétera, etcétera. Ahora, como se trata de los miembros de la Corte, parece que esto sería normal y habitual, ¿no? Sí. Entre otras cosas, Consejo de la Magistratura y también coparticipación. Tuvimos el testigo de Alessandro el día de este martes pasado. Retaseó contestar las preguntas referidas a las conversaciones que se hicieron públicas a través de lo que fue noticias periodísticas que hablaron de esos chats que mantuvo Alessandro con la mano derecha de Rosati, el presidente de la Corte y presidente del Consejo de la Magistratura, arreglando las sentencias, ¿no? O sea, se acordaba lo que se conoció públicamente, que son conversaciones levantadas por los medios de comunicación, esto lo digo siempre bien explícitamente para que no haya confusión, entre dos funcionarios públicos de alto rango, acordando y refiriéndose a causas judiciales en trámites, que después encima la realidad certificó que lo que hablaban ahí era lo que sucedió. Se cumplió y sucedió. Entonces, suponte que no hubieran existido las conversaciones, existió la realidad. Claro. Existió la realidad. Porque, perdóname, Alessandro argumenta ahí que se pueden editar, que las conversaciones son falsas, ¿no? Era una de las argumentaciones de Alessandro. Sí, hay que probarlo judicialmente. Que presente su teléfono como prueba, que es la mejor forma de acreditar si es falso o verdadero algo. ¿No? Y se amparó en un famoso artículo. Está en su poder demostrar fehacientemente si es falso o no esas conversaciones. Él es el único incluso que puede mostrar, o Silvio Robles, o con los otros que mantuvo conversaciones, que es verdad o falso algo, pero nadie lo ha hecho. ¿Por qué no lo ha hecho? Yo que quisiera, si yo alego, tengo la verdad de mi lado y estoy diciendo algo que quiero que esa verdad sea probada. Desde ya. Pero bueno, evidentemente, está pasando esto, ¿no? Sí, y además, para quienes lo vemos de afuera es como una auténtica caja de Pandora, ¿no? Porque este juicio se inició por un pedido, entiendo, del Poder Ejecutivo y que luego nos enteramos que habían decenas de otros pedidos, y esto que mencionabas vos de las obras sociales se fue derivando de las mismas declaraciones de quienes participaron del juicio, ¿no? Exactamente. El insumo principal para desentrañar lo que sucedió con la obra social fue provisto por una propia auditoría que hizo la Corte Suprema. Claro. Ahí está toda la información, todos los desmanejos. Y los profesionales que hicieron esa auditoría fueron 6 personas designadas por la propia Corte Suprema. Claro. O sea, no hubo ni un kirchnerista ahí. Claro. No estaba en las motivaciones originales del pedido de juicio.
apareció y siguen apareciendo causas. No, fue un pedido que hicieron los diputados de extracción sindical, María Rosa Martínez y Pablo Carro. Claro. Y denuncias que venimos realizando desde el CITRAJU desde hace mucho tiempo constituyeron el insumo principal para elaborar ese pedido de juicio político. Uh-huh. Y acompaña en estas causales, Vanessa, el tema del Consejo de la Magistratura también, ¿no? Como otro de los aspectos a investigar. Así es. Explícalo, porque es de una extrema gravedad y me parece que no está en el manejo público, por ahí la importancia que tiene. Bueno, mira, el Consejo de la Magistratura, ¿para qué sirve, no? Es el órgano de la Nación que hace los concursos para designar a los jueces. Los jueces tienen que atravesar un concurso, aprobar un concurso y luego de ello seguir un mecanismo complejo que es que el presidente de ese concurso agarra uno de los 3 que aprobaron y manda una terna al Senado y el Senado ahí los designa. Participan los 3 poderes del Estado en la designación de un juez. Y eso nace en el Consejo de la Magistratura, donde hay representantes de los 3 poderes del Estado en una mesa que tiene determinados miembros. Antes del fallo de la Corte, esa mesa tenía 13 miembros. Luego, con este fallo, pasó a tener 20, con todos unos manejos donde la Corte, ¿qué hace? Un fallo donde dice, el Consejo de la Magistratura tiene que derogarse la ley actual, que funcionó durante 16 años, aplicarse una ley vieja que dice que además yo, Corte Suprema, presido el Consejo de la Magistratura. Y ahí es donde es una causal de mal desempeño firmar una sentencia donde uno tiene comprometido un interés particular o personal. Y claramente el presidente de la Corte tenía un interés particular que era convertirse además en presidente del Consejo. Fue juez y parte interesada y beneficiada directamente de haber firmado esa sentencia. Eso está prohibido por el artículo 1 de la Ley de Ética. Está expresamente prohibido por el artículo 1 de la Ley de Ética. Esa es una causal de juicio político, porque además el Consejo de la Magistratura también tiene un rol fundamental en la sanción hacia los jueces, en la cuestión disciplinaria. En la evaluación, nunca mejor aplicado que juez y parte que en este caso, ¿no? Mirá, tal cual. Si un juez no actúa correctamente, si un juez no es imparcial, si un juez beneficia una parte, si un juez comete un acto de corrupción, si un juez comete un acto de violencia, ¿dónde se lo denuncia para removerlo de su condición de juez? En el Consejo de la Magistratura. Tantos ciudadanos y ciudadanas que muchas veces ven esto cuando acuden a la justicia, para llamar la atención de ese juez o aplicarle una falta disciplinaria o incluso removerlo de su cargo, tienen que hacer una denuncia al Consejo de la Magistratura. Entonces, este órgano que intenta permanecer en la oscuridad y no conocido por la ciudadanía es fundamental para la gente. Es fundamental para la gente. Es la garantía que tiene el ciudadano o la ciudadana de obtener la administración de justicia, ni más ni menos. Y de controlar al que controla. Pasamos también, porque fue muy activa estos días, Vanessa, sobre todo después de la PASO, un vértigo que después me gustaría conocer tu análisis, pero bueno, el gobierno, después de la devaluación que tuvo que darse del 22% del lunes siguiente a las PASO, el gobierno anunció una serie de medidas: suma fija, aumento de jubilaciones, acuerdo de precios, y bueno, todo el debate que se generó después con gobernadores, intendentes, empresarios mismos. ¿Cómo ordenamos este tablero? Primero, reivindicar las medidas que tomó el ministro de Economía y nuestro candidato de Unión por la Patria a presidente de la Nación, Sergio Tomás Massa. Reivindicar esas medidas, porque, a ver, ahora podemos analizar algunas, pero es un gobierno que salió a dar una respuesta concreta para mejorar, para empezar a mejorar, porque este tiene que ser el primer paso. Pero si no reivindicamos el primer paso, no vamos a obtener un segundo paso. Entonces también estas medidas tienen que ser militadas, tienen que llegar a la gente. Lo peor que puede ser que la medida quede flotando en el éter y no se haga carne la sociedad de cómo ir a hacer su trámite, del derecho que le asiste ahora si es un jubilado o una jubilada a recibir los 37.000 pesos en cuotas, reivindicar que la jubilación mínima ha subido a 124.000
700 pesos. Los créditos son muy importantes. Esto tiene que conocer la gente que va a tener acceso a créditos, jubilados y trabajadores y trabajadoras en actividad, que superan los 400.000 pesos. Y estos créditos también te sirven van a tener una tasa subsidiada del 50%, es decir, es la mitad del interés que vos pagarías si pedís un crédito personal o el banco, como hacemos muchos trabajadores y trabajadoras cuando te endeudás con la tarjeta y te conviene el interés porque el interés de la tarjeta es mayor. Y bueno, son mecanismos para la economía doméstica. Claro, y de defenderse de la usura por ahí, porque muchos hogares argentinos están endeudados a tasas altísimas por emergencias, incluso hasta para comer en muchos casos, y esto hace que se pueda aliviar, ¿no? Que por lo menos combatir esa usura. Mira, los hogares argentinos, como siempre pasa en nuestro país, se endeudan a la par de la que se endeuda la patria. Claro. Por eso cuando queremos explicar el estado de situación de endeudamiento que tiene la Argentina y el peso del FMI sobre digital la economía, para mí lo mejor es decir, miremos los hogares obreros de la Argentina, los hogares de trabajadores y trabajadoras. Así de endeudados están los hogares, así de endeudados está la patria. Por eso cuando Cristina dejó el gobierno, y esto lo dijo Duhovne, cuando Cristina dejó el gobierno, dejó un gobierno desendeudado al nivel Producto Bruto y a nivel hogares y a nivel empresas. Todo el mundo estaba desendeudado. Porque bueno, en esto macrocosmos y microcosmos, como decía Perón, ¿no? Y bueno, entonces también, por ejemplo, con respecto a la suma fija, ¿no? Que en realidad es un bono, los 30.000 pesos en septiembre y los 30.000 pesos en octubre. Ni siquiera es una suma fija hasta diciembre. ¿Me van a decir realmente que no pueden pagar un bono de 30.000 pesos? ¿En serio? ¿En serio no pueden pagar un bono de 30.000 pesos? Es decir, esa parte del empresariado que está planteando esto, ¿no va a contribuir en este momento de la Argentina? ¿No va a hacer su parte? ¿Se niegan a pagar un bono de 30.000 pesos? Con las tasas de ganancia que no tiene lógica, no tiene lógica. Después de haber sido asistidos por el gobierno en plena pandemia para pagar los salarios, luego de siempre obteniendo tasas de ganancia que son muy superiores a las de cualquier otra parte del mundo, podemos decir, ¿no? Están superando el 10-12% de ganancia que tienen empresas a nivel internacional ampliamente, 2 o 3 veces ese margen. Sí, esto lo explica siempre muy bien el compañero Paco Manrique, donde analizás el margen de ganancias de las empresas radicadas en principales países del mundo, que es de un 5%, entre un 5 y un 7%, y en Argentina es de más de un 20%, ese margen de ganancia de las empresas. Pero además también yo me pregunto, ¿no? Para apuntar a la sensibilidad, ¿no saben los jefes, los empleadores, que un trabajador cuando está mejor también trabaja mejor? Y consume y activa el mercado interno, porque muchas de esas empresas se nutren del mercado interno. Activa la rueda virtuosa de la economía, pero también mejora el rendimiento y la productividad de la empresa. No solamente que le incrementa la ganancia a la empresa, sino que le mejora la productividad, porque un trabajador, una trabajadora, cuando está mejor en su vida, cuando no está endeudado, cuando puede afrontar la cotidianidad, cuando puede llegar a fin de mes, va a trabajar mejor. No puede no comprenderse. Me parece que además esto también hay que ser ignorante. Y mal jefe. Cristina lo dijo alguna vez. No lo hagan por pensar así, ¿no? No lo hagan por buenos, háganlo por inteligentes en una situación. Claro. Lo sintetizó así la vicepresidenta cuando ejercía el cargo. No obstante estas condiciones, Vanessa, estamos en una... No quería irme de este tema, sin antes preguntarte por aquellas provincias o jurisdicciones dentro de los cuales está la Ciudad de Buenos Aires, que es la más rica, y dice que no va a pagar. Pero me parece que ahí hay un poco de ensalada en la comprensión de qué es lo que pasa con cada provincia, porque hay provincias que de verdad ya lo dieron, hay provincias que de verdad no pueden, hay provincias que por un posicionamiento político, o jurisdicciones mejor dicho, dicen que no lo van a pagar. ¿Cómo está pasando un poco en limpio ese escenario? Porque las tapas de los diarios hegemónicos dicen que son 14 provincias las que no... Los diarios hegemónicos
los diarios hegemónicos primero salen a decir que es poca la suma fija de 30.000 pesos, el bono de 30.000 pesos y de 60.000 en total, pagadero en 2 veces. Que primero salen a decir que es poca, critican la medida porque es poco. Y después salen a decir que los empresarios no la pueden pagar, que los gobernadores no la pueden pagar. Es decir, lo que digan las tapas de los diarios, no, la verdad. eso desde ya, pero a mí me confunde. parece que lo más importante es que en cada jurisdicción, se respete, por supuesto, la determinación que haga no solo el gobernador, sino también las organizaciones sindicales de cada jurisdicción. Tiene que haber un acuerdo ahí. Eso es importante, tiene que haber un acuerdo. Y también creo, sin dejar de respetar esta autonomía que corresponde, que a veces, viste, dejás de pagar una resma 1 mes, 2 meses y poder pagar este bono. También hay que ver las prioridades del momento y cómo readecuar los recursos para que las prioridades estén satisfechas, ¿no? Desde ya. Desde ya. Y bueno, mira, yo creo que hay algo muy importante que también estamos atravesando, digamos, tenemos las medidas, tenemos que salir a explicarlas, tenemos que militarlas, porque tiene que ser un comienzo de mejora. Si nosotros y nosotras entendemos que faltan medidas, bueno, pero hay que empezar por algo. Si nosotros no reivindicamos este primer paso, no vamos a tener un segundo paso. Así que hay que empezar dando este primer paso para que después venga el segundo. Por eso hay que defenderlas, por eso hay que cumplirlas y ejecutarlas. Esto es muy importante también. Sí, termina, perdón. No, y después también creo que, bueno, estamos en una radio también que reivindica mucho el rol del pueblo, el rol del peronismo en la historia, el rol del movimiento obrero. En ese sentido nosotros no podemos desconocer que tenemos conducción. Nosotros tenemos conducción en este momento, y es Cristina Fernández de Kirchner. Y la conducción nos dijo, nos habló, nos tiró lineamientos, y fue la persona que mejor analizó el contexto electoral que estamos atravesando, cuando dijo que iba a ser una elección de 3/3. Y es la persona que analizó perfectamente la situación económica cuando habló de la economía bimonetaria, cuando habló de la economía bimonetaria como principal generadora de la inflación. Y es generadora de la inflación en tanto y cuanto hay escasez de dólares. Y hay escasez de dólares porque tenemos el Fondo Monetario Internacional, entre otras causales, llámese sequía, ¿no? Pandemia, sí, pero para la cuestión de la obtención de divisas para la República Argentina, la sequía fue determinante. Pero también el condicionamiento de los más de 45.000 millones de dólares que se le deben al Fondo Monetario Internacional, que contrajo Mauricio Macri. Y entonces, también la necesidad de cómo salir adelante de esta situación necesita de que este análisis sea compartido, no con teoremas falsos de dolarizar la Argentina o de tener una economía bimonetaria con 2 monedas de curso legal. Esos son teoremas que no van a terminar resultando, porque la escasez de dólares sigue existiendo. Y nosotros no fabricamos dólares. Entonces, bueno, también, pero estuvo el ingreso a los BRICS también, y hubo medidas a nivel internacional que de alguna manera también resultan facilitadores de navegar esta tormenta que es el fondo, ¿no? Sí, y también entender esto, que para salir adelante hay que compartir el análisis, hay que identificar correctamente el problema y generar, a partir de identificar, porque si uno identifica mal el problema difícilmente lo pueda solucionar, a partir de ello construir un consenso total con las fuerzas políticas de la Argentina. Yo creo que este país realmente es un país excepcional, es un país enorme, es un país hermoso, es un país rico en recursos naturales, es un país que tiene una tradición de organización, su pueblo, tiene un pueblo muy sacrificado, muy organizado, que ha sabido levantarse y que ha sabido organizarse. En materia de las, digamos, las fuerzas del pueblo, las fuerzas organizadas del pueblo, las organizaciones libres del pueblo,
nuestro país sobresale en América Latina y sobresale con respecto al mundo. Es decir, este país tiene todo ya, necesita un ayudín por parte de la dirigencia política. Que cada uno haga su parte de manera correcta y un poquito más también, es la expectativa que tenemos. Mira, vos mirá América Latina como está en términos institucionales, no solamente también económicos, sino institucionales. Bueno, la fortaleza de nuestro país necesita, no es que acá no se pueda hacer nada, Ya lo hemos hecho. No es que acá no se pueda hacer nada, sino todo lo contrario, está todo por hacerse. Entonces, bueno, creo que con eso nosotros tenemos que salir a militar y que profundizar el trabajo. Sobre todo, Vanessa, que hay una oposición, que en eso no se diferencian, casi en nada se diferencian, salvo los exabruptos, en los que pretenden persiguieron ya el sindicalismo, criminalizaron la protesta social, como en Jujuy, y vemos que van por la quita de derechos, incluso de los derechos conquistados, como el IBE, en estos últimos tiempos, y hace pocos días se aprobó la ley de licencias parentales en una clara oposición a ese rumbo que tiene que ver con la ampliación de derechos, ¿no? Se sigue dando la batalla, digamos. Así es, fue una victoria, y fue acompañada de una organización en el hall del Congreso de la Nación. Había compañeros y compañeras de absolutamente todas las centrales obreras. Estoy muy feliz por eso, porque fue un acto de unidad absoluta, de todos los sectores sindicales, desde Corriente Federal, Frente Sindical, la propia CGT de manera institucionalizada, las dos CTA, los movimientos sociales. Bueno, fue algo muy bueno que se logró, porque acá no sobran los derechos. Esa es una gran falacia y soncera que se pretende instalar. No sobran derechos, faltan los derechos nuevos, los derechos actuales. Por eso también, además de ampliación de licencias, donde llevamos la paternidad... Explícale un poco eso, explica un poco en qué consisten estas modificaciones. Bueno, son muchísimas. Es un primer paso que se dio de dictamen de comisión. Ahora hay que ir por el segundo paso, compañeros y compañeras, que es que se vote en el recinto. Pero es la modificación sustancialmente de la ley de contrato de trabajo a los fines de adecuar, modernizar las licencias en materia de cuidados en general, cuidados familiares. Por esta lógica también de que una vida mejor hace a un mejor trabajador y trabajadora, ¿no? Y en la obligación del orden público laboral es garantizarle una vida plena al trabajador, que no, porque se desarrolla en el mundo laboral, no en el mercado de trabajo. El mercado de trabajo es un concepto errado para hablar sobre las relaciones laborales. El concepto acertado es mundo laboral. Porque si las lógicas son del mercado, vamos a tener malos resultados. Las lógicas para las relaciones laborales tienen que ser las de la humanidad, el humanismo, ¿no? Y bueno, en ese sentido ampliamos la licencia por paternidad, llamándola no gestante, de 2 días a 45 días. Incrementamos licencias por cuidados en razones de familiar enfermo, cuidado de hijo. Incrementamos también la de gestante, que pasó a ser de 126 días. Creamos por primera vez, porque esto existía en algunos convenios colectivos de trabajo, por ejemplo en el nuestro, pero también en otros, que es la licencia por adopción. Hoy había 0 días por adopción. O sea, querías adoptar a alguien y bueno, fíjate cómo haces, si esos momentos del cuidado, de la primera vinculación, te tocan en horario laboral. Y bueno, sí que se dio ese paso, entre otras tantas, ¿no? También por discapacidad, bueno. Además que cada medida impacta sobre esto que decís vos, ¿no? El mundo laboral, porque como varón trabajador de otras generaciones, al segundo día de tener un niño o una niña, tenés que ir a laburar y ese vínculo no se construye y es un bajón para el laburante, para el papá. Es un bajón. Y por otro lado, también pone o empareja las condiciones para que las personas gestantes accedan a un laburo, porque muchas veces dicen, bueno, sos mujer y no, la prioridad la tiene un varón, pues vos vas a faltar, vas a tener... Entonces como que empareja porque la tarea de cuidado
teniendo licencia también, el compañere puede estar en condiciones más parejas de postularse, ¿no? Sí, también esto lo hicimos extensivo a el monotributo. ¿De qué manera? ¿De qué manera? No como una licencia, sino como una asignación familiar. Es decir, garantizando la protección del Estado al momento en que una vida llega a la familia, ¿no? Es una obligación del Estado en materia de seguridad social, entonces lo hicimos de esta manera. ¿Por qué? Porque tampoco hay que convalidar el fraude laboral, Claro. ¿no? Porque un monotributista, ¿qué derechos le corresponden? 1, 2, 3, ¿cuántos derechos le corresponde a un monotributista que debería ser planta permanente, suponte? Hago la pregunta, ¿qué derecho le corresponde a un monotributista? Y no. ¿Cuál le corresponde? ¿Cuál es el deber ser? ¿Cuál debería ser? Y debería tener los mismos derechos que cualquier trabajador, trabajadora. Exactamente. No tendría que haber El monotributista diferencias. debe tener todos los derechos, Claro. no algunos, todos. Los tiene porque su derecho le asiste. Que no se los garanticen, que no los pueda usufructuar, tiene que ver con que está en el marco de una relación encubierta. Claro. Por eso nosotros también tenemos que luchar para registrar. Y en esto todos los empleadores públicos y privados tenemos que hacer un plan de registración, ¿no? Esto es muy importante. Bueno, eso también Porque hace... el trabajo no registrado no solamente está en las empresas privadas, sino también está en el Estado. Claro. Y En los poderes del Estado. Sí, y escuché creo que fue Heller en algún momento, que esta paradoja aparente que se da entre restaurantes llenos, fines de semana colmados y los índices que señalan que se señalan de pobreza es porque los números no cierran si no se ingresa la variable del trabajo negro, ¿no? Entre otras cosas. Vanessa, y ya para agradecerte y dejarte seguir con tus actividades, mañana 1 de septiembre se cumple en estos días y hay una convocatoria, una movilización por parte del colectivo Ni Una Menos para frente a tribunales para reclamar justicia. Creo que ya se dijo por lo menos que los tribunales van a establecer la fecha del juicio a Sabac Montiel y a Briendo Uriarte, cerrando toda posibilidad de vinculación y de más aporte de pruebas que siguen surgiendo. Vos hablábamos creo al principio del teléfono de Milman y otros implicados como Caputo y bueno, tantos, ¿no? Revolución Federal que pareciera no, corrieron por cuerdas separadas en la justicia. O sea, no solamente un año de un intento de femimagnicidio, sino también de impunidad y esto nuevamente de corrupción de la justicia. Y creo que es algo peor que la corrupción, ¿no? Creo que es connivencia y la preocupación de a lo que habilita esto si no llegara a haber justicia, que no la está viendo. La causa que está llevando adelante la jueza Capuchetti y también el fiscal Rívolo, que ahora piden elevar a juicio oral, el proceso de investigación fue patético y mediocre y realmente hay denuncias por cómo se llevó adelante esa investigación. ¿Por qué? Porque no se intenta acceder a la verdad real y total de lo sucedido y a los principales responsables con las líneas de acción que vos muy bien describiste, que son la pista Caputo, que es el financiamiento, es decir, quién financió a esos grupos violentos, fascistas, que estuvieron en actuación en la Argentina y que, oh casualidad, después del intento de magnicidio de la presidenta, ya no están más en ningún lado. Ya no hacen más política. Ya no sabemos dónde. No parece que entonces que era tan espontáneo, ¿no? Tan espontáneo y tan de generación espontánea. Y además la pista Milman, que es la pista política, la pista intelectual, digamos, de la planificación. Que una de las secretarias denunció encima que su teléfono fue alterado, por lo menos en una oficina. Alterado en las oficinas, borrados en las oficinas de la fundación de Patricia Bullrich. Entonces, esas líneas de acción hay que difundirlas porque esa causa está llevada adelante para garantizar la impunidad.
de lo que no quisieron investigar. Lo que no quisieron investigar dice mucho de lo que sucedió. Por omisión, la jueza Capuchetti, el fiscal Rívolo, están dejando más en claro que nadie por dónde viene el verdadero intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación. ¿Quiénes son los responsables y los autores intelectuales de esa planificación? Entonces, a un año de esto, digamos, tenemos además en la Argentina, como tantas otras cosas buenas, el milagro que sucedió de que hoy también podamos seguir escuchando a Cristina Fernández de Kirchner. Porque, digamos, lo que esa mujer ha resistido es un premio que tenemos en la vida. Y hay que valorarlo y escucharlo, porque aparte la conducción estratégica no sale a hablar todos los días. No sale a hablar todos los días. Ya nos dijo por dónde, cómo y qué hacer. Ya dijo elección de tercios, ya dijo economía bimonetaria, ya habló del Fondo Monetario Internacional, ya habló del acuerdo, del consenso entre las fuerzas políticas para sacar adelante este país. Bueno, ahora hay que escuchar y ejecutar y practicar las acciones que la dirigencia debe llevar adelante para hacer esto. Yo creo que el mensaje que a mí me queda de las urnas, del voto popular, es algo que una vez me dijo, es una frase de Raimundo Ongaro, que Raimundo decía, a mí me la contó Osvaldo Iadaraola, yo me la enteré por él, fallecido secretario general de FOETRA, y decía que Raimundo Ongaro decía, los trabajadores son lógicos, no ideológicos. Y yo me permito hacer extensiva esta frase de Raimundo al pueblo. El pueblo es lógico. Y está pidiendo, está hablando de lo agotada que está cierta forma de hacer política en la Argentina. Que también la vicepresidenta lo remarcó en algún sentido, y como una de las variables, entiendo yo, como la de la dispersión de la dirigencia, ¿no? La dispersión de la política. Ella no dijo dirigencia, habló de la dispersión de la política. Sí. Y creo que lo estamos viviendo junto con una grave amenaza, pero eso es tema para otro capítulo, Sí. de lo que es la fragmentación del territorio que se propone con el cambio de constitución en Jujuy, ahora también en La Rioja, lo que está sucediendo hasta el paralelo 40 de Malvinas hacia arriba. O sea, estamos frente a algo más que un proyecto liberal económico. Y creo que tenemos que atender. Te la quiero dejar, y ya para despedirme, me acordé cuando hablabas de la conducción estratégica, no tiene que estar todos los días. El general Perón decía, si Dios bajara todos los días a decirle a los hombres lo que hay que hacer, al tercer o cuarto día nos faltaría el que dice yo lo puedo hacer mejor. Sí. Así que, Vanessa, gracias por esta charla. No, muchas gracias a ustedes y les mando un saludo enorme y nos estamos viendo. Gracias. Hablamos con Vanessa Sisley, ella es diputada, es miembro también del Consejo de la Magistratura y es la secretaria general de CITRAJO.